Hoy vamos a hablar de esos autos que cumplen con la Santa Trinidad automotriz. Son buenos, son bonitos y son baratos. Pero, por alguna extraña razón, nadie los compra. Autos que tal vez no ves en las vitrinas más elegantes, ni protagonizan los comerciales de la tele, pero que, si los miras bien, tienen mucho más valor del que aparentan. Y es que a veces, el mejor auto no es el más caro, ni el más vendido, ni el que todos quieren. El mejor auto es el que te lleva, te responde, no te deja tirado y no te vacía la billetera. Así que prepárate para descubrir 7 joyas ocultas que están ahí afuera esperando a un comprador inteligente como tú. El Kia Rio Hatchback 2024 es uno de los autos compactos más confiables y completos del mercado, aunque sigue siendo ignorado por muchos compradores que se dejan llevar por las modas. Su diseño exterior es limpio y moderno, con líneas bien definidas y un toque deportivo que no necesita exagerar para verse bien. Su tamaño compacto lo hace perfecto para la ciudad, y su interior sorprende con una buena distribución, acabados decentes y un sistema multimedia compatible con Apple CarPlay y Android Auto, elementos que no todos los autos de este precio ofrecen. Viene con un motor 1.6 litros de 120 caballos de fuerza y una transmisión automática de 6 velocidades que destaca por su suavidad y confiabilidad. Además, su consumo de combustible ronda los 17 a 20 km por litro, lo que lo convierte en una opción eficiente y económica. Su precio parte desde los $17,000, y aunque muchos lo ignoran por no ser un SUV o tener un diseño llamativo, quienes lo eligen descubren un auto duradero, rendidor y perfecto para el día a día. Es, sin duda, una joya oculta que merece más atención. El Mitsubishi Mirage G4 2024 es uno de los autos más infravalorados del mercado actual, y sin embargo, es difícil encontrar otro que combine tan bien economía, confiabilidad y bajo mantenimiento. Con un diseño sencillo pero funcional, este sedán compacto destaca por su tamaño ideal para ciudad, pero también por su sorprendente eficiencia. Está impulsado por un pequeño motor 1.2 litros de 3 cilindros que, aunque modesto en potencia, logra consumos que superan fácilmente los 22 km por litro, convirtiéndolo en uno de los vehículos más ahorradores con motor a gasolina del mercado. El interior no es lujoso, pero ofrece lo esencial: pantalla táctil, conectividad Bluetooth, aire acondicionado, cámara de reversa y una cabina sorprendentemente espaciosa para su tamaño. Además, cuenta con una garantía de fábrica muy competitiva y costos de mantenimiento bajísimos, lo que lo convierte en una opción ideal para quienes buscan economía total sin renunciar a un auto nuevo. A pesar de todo esto, muchos lo ignoran por su baja potencia o su aspecto discreto, sin darse cuenta de que tienen frente a ellos un vehículo diseñado para durar, gastar poco y cumplir con lo prometido. Por menos de $16,000, es uno de esos autos que no brillan en los catálogos, pero sí en la vida real. El Chevrolet Onix Turbo 2024 es uno de los sedanes compactos más completos de su segmento, pero aún sigue siendo subestimado en muchos mercados. Su diseño exterior es moderno, con líneas aerodinámicas, una parrilla frontal estilizada y faros alargados que le dan un aspecto elegante y juvenil al mismo tiempo. Bajo el capó, lleva un motor 1.0 turbo de 3 cilindros que, a pesar de su tamaño, entrega una respuesta ágil, buena aceleración y consumos bastante competitivos, rondando los 18 a 20 km por litro en uso combinado. Por dentro, sorprende con una pantalla táctil de 8 pulgadas, conectividad total, comandos por voz, Wi-Fi integrado en algunas versiones y una calidad de materiales que supera las expectativas para su precio. Además, incluye asistencias modernas como freno automático de emergencia, alerta de punto ciego y control de estabilidad, algo poco común en este rango. Con un precio cercano a los $18,500 americanos, el Onix ofrece mucho más de lo que aparenta, pero sufre del estigma de ser un Chevrolet económico, lo que lleva a muchos a descartarlo sin conocer su verdadera propuesta. Quienes se atreven, se llevan una grata sorpresa. El Nissan Versa 2024 ha cambiado radicalmente en los últimos años, y aún así, muchos siguen viéndolo como aquel sedán básico de antaño. Pero hoy, el Versa es un modelo que sorprende por su diseño moderno, con una parrilla en forma de V, faros afilados y una silueta estilizada que lo hace lucir mucho más caro de lo que realmente cuesta. En su interior, ofrece un nivel de equipamiento notable: pantalla táctil de 7 pulgadas, conectividad con Apple CarPlay y Android Auto, mandos al volante,
cámara de reversa y en versiones más completas, asistentes de conducción como frenado automático, alerta de colisión frontal y monitoreo de punto ciego. Su motor 1.6 litros entrega 122 caballos de fuerza y junto con la caja CVT ofrece una experiencia de manejo cómoda, ideal para ciudad y carretera ligera, con consumos promedio de 18 a 20 kilómetros por litro. Todo esto, por un precio que parte desde los $19,000 americanos. El problema es que muchos compradores lo ignoran por la simple razón de que no es una SUV, sin darse cuenta de que este Versa es, posiblemente, uno de los mejores sedanes calidad-precio del mercado. Moderno, eficiente, completo y tristemente, pasado por alto. El Suzuki Baleno 2024 es uno de los autos más incomprendidos del segmento compacto, y sin embargo, representa una de las opciones más inteligentes para quienes buscan un vehículo eficiente, espacioso y sin complicaciones. Su diseño exterior ha evolucionado con líneas más redondeadas, una parrilla frontal elegante y detalles cromados que le dan una presencia más refinada de lo que uno esperaría en un auto de este precio. En el interior, sorprende con una cabina amplia para su categoría, buenos acabados para el rango y una distribución del espacio que lo hace muy práctico tanto para conductor como para pasajeros. El Baleno está impulsado por un motor 1.4 o 1.5 litros, dependiendo del mercado, que no busca emocionar con potencia, pero sí entrega una conducción suave, confiable y tremendamente eficiente, con consumos que pueden superar los 20 km por litro, ideal para quienes recorren distancias largas con frecuencia. Su equipamiento incluye pantalla táctil, aire acondicionado, mandos al volante, sensores traseros y buena conectividad, todo por un precio base de alrededor de $16,500 americanos. A pesar de estas virtudes, el Baleno pasa desapercibido en muchos países simplemente porque Suzuki no tiene el peso publicitario de otras marcas más conocidas. Pero quienes lo prueban, descubren un compacto confiable, económico y muy práctico, perfecto para el día a día. El Fiat Argo 2024 es una de esas joyas urbanas que rara vez aparecen en las conversaciones sobre autos recomendables, pero que tiene todo para sorprender gratamente. Con un diseño moderno y equilibrado, este hatchback de origen italiano luce una estética juvenil, con una parrilla bien definida, ópticas agresivas y líneas suaves que le dan un aspecto deportivo sin ser exagerado. Es ideal para quienes buscan un auto compacto con actitud. En cuanto al interior, el Argo ofrece un ambiente funcional, con una disposición limpia de los controles, una pantalla táctil en el centro del tablero, conectividad con Android Auto y Apple CarPlay, y suficiente espacio para 4 adultos cómodamente. El corazón del Argo es un motor 1.3 litros que, aunque modesto, se comporta de forma ágil en ciudad, con consumos cercanos a los 18 km por litro, lo que lo convierte en una opción muy eficiente. Además, la versión con caja CVT ofrece una experiencia de manejo más suave, perfecta para el tráfico urbano. Por un precio que ronda los $17,500 americanos, dependiendo del mercado, el Argo entrega una excelente relación calidad-precio. Lamentablemente, muchas personas lo descartan por prejuicios hacia la marca Fiat, sin saber que este modelo ha demostrado una notable fiabilidad y bajos costos de mantenimiento. Un auto completo para el día a día, que merece más reconocimiento del que tiene. El Hyundai Accent 2024 es uno de esos modelos que han sabido mantenerse en el mercado por méritos propios, aunque en la actualidad muchos lo pasen por alto frente a la avalancha de SUV. Este sedán compacto conserva una estética sobria y elegante, con líneas limpias, parrilla estilizada y faros delgados que le otorgan una presencia madura y refinada. Su tamaño lo hace fácil de maniobrar en ciudad, pero con suficiente espacio interior para ofrecer comodidad a 5 pasajeros. El habitáculo está bien resuelto, materiales de buena calidad para el segmento, diseño ergonómico y un sistema multimedia intuitivo con pantalla táctil y conectividad moderna, junto a elementos prácticos como mandos al volante y cámara de reversa. Bajo el capó, el Accent monta un motor 1.6 litros de 4 cilindros que entrega una potencia equilibrada para el uso diario, acompañado de una transmisión automática de 6 velocidades que garantiza suavidad y durabilidad. Con consumos de entre 17 y 19 km por litro, este sedán ofrece una eficiencia destacada sin comprometer rendimiento. Su precio base ronda los $19,000 americanos, y aunque muchos lo han dejado de considerar por no estar a la moda, sigue siendo uno de los vehículos más confiables de su categoría. Quienes lo eligen saben que no es una compra emocional, sino una decisión práctica, inteligente y segura a largo plazo. Y ahí los tienes, 7 autos buenos,
bonitos y baratos que, aunque no están en la cima de los rankings de ventas, tienen todo lo necesario para convertirse en una de las mejores decisiones de tu vida sobre ruedas. Autos confiables, rendidores, con diseños agradables y precios que aún se mantienen dentro de lo accesible, pero que, por algún motivo, el mercado simplemente ignora. Porque en un mundo donde la mayoría se deja llevar por las marcas, las modas o lo que está de moda en redes, a veces lo más sabio es mirar más allá del ruido y elegir con la cabeza y con el bolsillo. Ahora te toca a ti. ¿Cuál de estos autos te sorprendió más? ¿Conoces otro modelo que merezca estar en esta lista? Te leo en los comentarios, porque en este canal no solo compartimos datos, compartimos experiencias reales. Y si llegaste hasta aquí y aún no te has suscrito, ¿qué estás esperando? Más del 90% de los que ven nuestros videos no se suscriben, pero tú puedes marcar la diferencia. Haz clic en suscribirte y activa la campanita, porque aquí en Destino Motor, hablamos de autos con claridad, sin vender humo, y con la pasión de quienes realmente aman el camino. Nos vemos en el próximo video, y que el motor nunca te falle.